Un saludo para todos los amantes, seguidores y apasionados del fútbol cubano. Soy el profesor Galano y en este canal de YouTube estaremos debatiendo, analizando y polemizando sobre lo más importante del fútbol cubano, la actuación de sus jugadores en el extranjero, su selección nacional y todo lo relacionado con este maravilloso deporte. En esta primera emisión de nuestro canal estaremos analizando el torneo clausura anterior, su estructura, jugadores que destacaron, los mejores equipos. Así que usted déjenos saber en los comentarios su opinión. ¿Qué le pareció el anterior torneo? ¿Cuáles fueron los mejores jugadores? Los equipos sorpresa, los equipos de excepción. Y para dar respuesta a este interrogante, cuento con un analista importante. Con ustedes, Yuriel Suárez. Buenas tardes, Yuriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lázaro. ¿Qué te pareció el torneo clausura del fútbol cubano anterior? En cuanto a estructura, jugadores, ¿qué opinión te merece el mismo? Sí, ante todo, bueno, saludos para ti, como te decía, saludos para todos los que nos van a estar viendo en esta primera edición. Bueno, según mi criterio, el torneo pasado nos dejó muchas cosas interesantes. Sobre todo nos mandó un mensaje, y es que el fútbol cubano, la generación de talento es constante y es abundante. Una de las cosas principales que veo como deficiencia, no solamente en el último clausura, también en la apertura, es que no existen oportunidades realmente para ese talento que vienen haciendo. O sea, no podemos apreciar en la liga cubana, por ejemplo, la presencia de scouts en las gradas, no podemos presenciar que estos jugadores puedan gozar de agentes que los representen. Para mí son cosas deficientes del fútbol cubano, y entonces para mí el incentivo es uno de los mayores problemas que tiene el fútbol cubano, y esto ocasiona la desmotivación. Y para mí eso, Lázaro, es uno de los principales problemas a resolver en el fútbol cubano. Yuriel, siguiendo por la línea, creo que sí, que incluso hay momentos en que los jugadores cubanos llegan hasta un tope de su rendimiento y se sienten estancados. Y entonces como que se complejiza un poco la salida hacia otros clubes. Pero hablando más de lo que fue el torneo, de lo que fue su estructura, los principales equipos, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció esta estructura? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿La comparte? ¿Cómo lo viste? Sí, Lázaro, a ver, la estructura, sobre todo en clausura, me pareció bastante aceptable debido a las condiciones que sabemos que existen en Cuba. Partidos de ida y vuelta, creo que fue bastante aceptable y trajo beneficios. Los equipos pudieron tener un número, si bien no es todo lo que queremos, por lo menos un gran número de partidos acorde a la situación del país. Con respecto a los equipos de excepción y equipos que para mí tuvieron un nivel bastante aceptable, quisiera comenzar por Villa Clara. En este caso, los equipos de excepción para mí, esperaba más de Villa Clara. Pensé que Villa Clara iba a tener un mejor papel, pero vi que Villa Clara fue de más a menos. Empezó relativamente bien en la apertura y terminó en el clausura pidiendo la hora. Por lo tanto, el próximo torneo que se avecina no le doy muchas posibilidades a Villa Clara. En el caso de Villa Clara hay que tener en cuenta que pasó por diversos procesos internos. Fue uno de los equipos que no tuvo oportunidad de entrenar, no se realizó un campeonato provincial. Y eso, aunque muchas personas no lo conocen, pero a nivel interno, el no tener un campeonato desde la provincia te propicia que el equipo no tenga rodaje, y eso sucedió. También una de sus principales figuras, Robert Ney Caballero, estuvo a pruebas en Alemania varias semanas. Jugadores que jugaron el torneo de apertura no estuvieron en el clausura, y eso también provocó que el equipo bajara un poco de rendimiento. Incluso te diría que desde el punto de vista táctico también vi algunas lagunas sobre esquemas, jugadores importantes que no supieron aprovechar, y pienso que sí, que Villa Clara tiene buenos jugadores y talento tiene, Yuriel. Ahí en este caso no coincido contigo, pienso que para este torneo de apertura, si entrenan bien y si encajan las piezas, tienen que luchar, porque este año veo un Cienfuegos que siempre es un equipo fuerte. Pienso que va a estar dura la batalla. Julier, uno de los principales problemas que vimos fue la transportación. Seguimos arrastrando los mismos problemas, equipos que llegan a una sede y no tienen hospedaje, o si no, el hospedaje en lugares que no tienen las condiciones, partidos aplazados en mismo Artemisa. Seguimos arrastrando los mismos problemas, Julián. ¿Cómo ves? No, yo pienso que, a ver, si nosotros aspiramos como liga, si aspiramos como selección nacional, si aspiramos como federación a ser creíbles, a ser reconocidos en el mundo internacional, sobre todo aquí en CONCACAF, necesitamos actuar con seriedad en lo que hacemos. O sea, veo bien que con respecto a la transportación, veo que hay ómnibus Transjaviota que están moviendo a los equipos,
y eso es algo positivo. Anteriormente no era así. Pero bueno, pienso que no solamente la transportación, hay otros temas en los cuales se necesita más seriedad. El fútbol cubano está carente de seriedad y seriedad que daría la credibilidad al mundo, y pienso que carecemos de eso. Otro de los aspectos importantes, y es que contrario a lo que pueden pensar muchas personas, el fútbol cubano gusta. Tú tuviste la oportunidad de estar en estadios y ver estadios como la Polar, que no tiene grada, bajo un gran sol, 3 de la tarde, 4 de la tarde, un gran público fiel. Tú viste, o sea, se vio de que el fútbol gusta, pero también faltó un poco más de comunicación de parte de los medios de difusión. Casi es nula la información sobre el campeonato nacional. Yo creo que hay que trabajar también, incluso desde la federación se pueden tener estrategias. He tenido la oportunidad de conversar tuve la oportunidad de conversar con funcionarios, no con directivos, y aunque está planteada la estrategia, sigue siendo muy débil o nula la información. Nos enteramos incluso más por las redes que por lo que pueden transmitir nuestros medios informativos, Yuriel. Sí, como te decía anteriormente, estamos carentes de credibilidad, y una de las cosas que quería decir en ese momento, que bueno que tocaste este tema, es que no hacemos nada con decir que queremos hacer o que tenemos tal proyección si en la práctica estamos muy lejos de eso. Hemos visto en programas televisivos como el presidente de la federación y otros dirigentes salen y explican que tienen proyecciones con respecto a una mejor comunicación, y eso está muy bien, pero en la práctica eso no se pone de manifiesto. Si no llega a ser por influencers, si no llega a ser por personas que aman el fútbol cubano de corazón y lo hacen visible, yo diría que el fútbol cubano prácticamente no tuviera visibilidad. La federación tiene una página en Facebook, y esa página en Facebook hace una publicación hoy y no hace una, puede pasarse un mes y no hace una publicación. En Twitter igual me parece, diría, que existe una página en la red social Twitter y tampoco ofrece información. Continuando con el análisis del torneo clausura anterior, nos encontramos con Rafael Durán para conversar sobre lo que fue la actuación de los equipos, tanto de la zona occidental como de los equipos de la zona oriental. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, hermano. Rafa, empezando por la zona occidental, los primeros clasificados fueron Artemisa, La Habana, Cienfuegos y Villa Clara. Podemos decir que el equipo Artemisa muy sólido desde inicio a fin, con un Yarnay Rivero inmenso, el regreso de Diosbelis Guerra en la portería, también jugadores interesantes como Romario Torres, una defensa muy sólida con Osmin Yanier Hernández, con Darío Suárez. En el caso también del equipo Habana, un juego muy vistoso, muy bonito, con un Lázaro de Jesús, Aballí, inmenso. Para mí la figura del equipo Habana, falta un poco más de convertir goles y los partidos importantes les costó como trabajo sacarlo adelante. Cienfuegos sigue mostrando que tiene talento, que tiene nivel, pero le faltó un poco, tuvieron la baja de Recharles Herrera al final. Y bueno, Villa Clara, que como bien decía anteriormente mi compañero Yuriel Suárez, fue el equipo que más débil estuvo en la segunda mitad. Rafa, análisis sobre la zona occidental del torneo de clausura. Bueno, lo primero que hay que decirles es que al Guantánamo clasificada de clausura me dio la oportunidad de ver a ese equipo y ver un fútbol ciertamente diferente. Por ejemplo, para comentarte algo, en Cuba hay 3 equipos que tienen un juego, una identidad. Una identidad, digamos. Ajá, de tocar el balón y de moverlo, que son Gamba, por el Oriente, y Cienfuegos y La Habana. La verdad, cumplieron mis expectativas. Proponían un juego diferente a lo que se veía por el Oriente. Considero que Artemisa, con un equipo muy redondo en todas las líneas, y algo muy importante que se supo reforzar muy bien, porque tanto refuerzo Armelo, lateral, que a mí me dejó sin palabras. Lo vi ahí en Guantánamo y lo vi en la final, y es un hombre muy compacto tanto en la defensa como a la hora de sumarse al ataque. Un equipo muy redondo, supo sobreponerse a lo que fue una final de la apertura muy complicada, con factores externos que pudieron afectar, y dar una final y tener un campeonato, el primer campeonato de la provincia. El equipo de La Habana, un equipo de La Habana que toca muy bien, que un equipo de La Habana que sufre algo que sufre muchos equipos en Cuba, y es el fenómeno de migración. Estamos en un país que constantemente los equipos van perdiendo figuras. Sí, Rafa, e incluso perdieron desde el torneo de apertura al torneo clausura 10 jugadores. Exacto. En todas las líneas de juego, tanto desde la portería, defensa y ataque. Por lo que Jaime Colomé tuvo que hacer magia para tratar de enderezar al equipo. Siguiendo en la línea de lo que analizaba Rafa, me comentaba sobre el equipo de La Habana y sobre los demás equipos. Muy bien. Cienfuegos, que como me dijiste, contó con una baja de un Richard, contó con la baja de Alejandro Delgado, que estuvo
un tiempo en el servicio militar activo. Tuve la posibilidad de verlo cuando fuimos a Cienfuegos. No pude verlo cuando fuimos a Guantánamo. Un jugador súper talentoso. Un jugador que no se puede perder porque ese jugador es súper talentoso. Mucha rapidez. Exacto. Un equipo de Cienfuegos que esperaba más. Porque cuando tú analizas la plantilla, tiene varios jugadores que estuvieron o que pasaron en el último proceso sub-20. Tenemos los refuerzos de Mario, que actualmente se encuentra en Mico, la presencia de Ronald y otros jugadores que hacen un equipo bastante completo, ¿me entiendes? Y entonces, en mi expectativa, esperaba algo más. Rafa, tuviste la oportunidad de ver varios equipos de la zona oriental, tuviste también la oportunidad de estar en Santiago, de ver a todos los equipos. ¿Cómo viste los equipos de la zona oriental del país en el torneo clausura y la proyección para este? ¿Cuál crees que sea la diferencia? ¿Qué equipo lo ves con más posibilidades? También hay que tener en cuenta equipos que tienen muchas bajas ahora para este torneo clausura y equipos que vienen con buenas proyecciones para este año. Sobre todo, empecemos por los Diablos Rojos, que fue el campeón de esa zona en el torneo clausura anterior. Bueno, el equipo de Santiago de Cuba es un equipo muy completo. Un equipo que cuenta con varios jugadores que han integrado la selección nacional, muy compacto con línea, pero con una baja súper importante, la de su goleador, Jorge Villalón. Un jugador, un devorador de redes, un delantero nato, porque no es ese jugador de que cuenta con el gran físico, pero aún así no es un jugador tan alto, pero es muy bueno y muy letal. Pero a pesar de las bajas, creo que tiene jugadores que quizás no sean Jorge Villalón, pero quizás puedan aportarle algo diferente al técnico. Y hablando y analizando de un torneo a otro, Santiago en el apertura contó con dos de los tres principales goleadores del torneo, Cristian Flores y con Jorge Villalón, que no estarán para esta apertura. Entonces el ataque santiaguero se ha debilitado un poco, pero yo creo que sí, que pueden sobreponerle esta primera fase. Ahora yo quisiera sumar y añadir a Camagüey. Camagüey, que para mí era el favorito, de lo que mejor se reforzó para el torneo pasado, pero cuenta con una serie de bajas que sería curioso ver cómo el DT engendra toda esa maquinaria. Por comentarte algunas, Joel González, que está en España, Armando Marchi, que se encuentra actualmente en Antigua, Mandy Coronado, Su capitán, que no va a estar presente en este torneo, decide colgar los botines después de una exitosa carrera en el fútbol nacional y bueno, y a nivel internacional también tuvo la oportunidad de... Rafa, tenemos sorpresa este año en el equipo de Guantánamo, ya sabemos que hay un cambio en la dirección técnica, regresa Lorenzo Mambrini al fútbol cubano, esta vez de Guantánamo, Fidelis Iquí Salazar será su asistente técnico. Rafa, ¿cómo ves a Guantánamo de cara a esta nueva temporada? Es un tema que te toca muy de cerca, también importante que eso es exclusiva para ustedes. Tenemos la incorporación en Guantánamo de jugadores históricos del fútbol cubano que integraron la selección. Revélalo tú, Rafa. Primero se dijo aquí. Hace unos días anunciamos la incorporación de Lorenzo Mambrini con el equipo, que trabajará como director técnico, cumplirá esa función, y Fidel Salazar asumirá el cargo del asistente del equipo. Un equipo Guantánamo con una mezcla de juventud y experiencia, con jugadores importantes por línea, y que sería interesante ver cómo funcionaría con el sabor italiano que viene a proponerle el DT Lorenzo Mambrini. Como planteaba, se incorpora ahora a Fernand Manblech. Una incorporación de lujo, porque se puede decir incorporación de lujo. Un jugador que ha sido parte de las selecciones nacionales. Muy buen central. Exacto, y que viene a ser dupla con Caniel de Angués. Corrígeme si no estoy en lo cierto, Caniel de Angués jugó todos los minutos en el torneo de apertura y clausura. Es un jugador que es historia del fútbol cubano y a su edad continúa dando lo mejor de sí. Y exacto, y el único, porque me di la tarea de investigar en cada equipo y había jugadores que disputaron o solamente la apertura o solamente clausura, pero ninguno logró disputar todos los minutos. Y entonces es un equipo que se va redondeando a Guantánamo con jugadores interesantes, la presencia de Randy Valier, mundialista sub-20, que anotó 9 goles. Si las lesiones lo respetan, podría ser este año un referente nacional, teniendo en cuenta de que los líderes ya no se encuentran. Rafa, ahora que hablabas de Randy Valier, de no, mundialista sub-20, un jugador que quizás lo que hace falta es que le lleguen un poco más balones. Quería destacar la presencia de dos jugadores veteranos, pero también ya importantes. Alberto Beto Gómez, toda una, digamos,
una figura de referencia en el fútbol de Guantánamo en Cuba por lo que dio y por lo que sigue dando por su provincia, un jugador también muy humilde, y también de Alexei el Loco Suaznaval. Creo que Mambrino va a tener un buen dolor de cabeza, sobre todo en las formaciones, porque tiene jugadores de experiencia y tiene jugadores jóvenes también que vienen creciendo, Rafa. ¿Cómo crees tú que esa mezcla sea positiva, esa mezcla de juventud y experiencia? Indudablemente tener el dolor de la cabeza ese de tener varios jugadores y de cómo ubicarlos siempre será positivo. Sabes que me llegas al banco y tienes un jugador que te va a responder. Como me planteaba, indudablemente Alberto Beto Gómez es una insignia de nuestro fútbol. Un jugador que últimamente las lesiones lo ha maltratado un poco, pero creo que todavía le queda mucho fútbol. Y en el caso del Loco Suaznaval, solo pudo anotar un solo gol en el torneo clausura pasado, pero es un jugador que se encuentra en forma, que está anotando amistosos. Y bueno, antes de lanzarnos a la piscina, quisiera comentarles que el formato de este nuevo campeonato cambió, en diferencia de la apertura pasada. Ya no se van a desarrollar 14 juegos, quedan a ida y vuelta por zona. En este se van a jugar solo 7 y clasifican 3 equipos. Julián, para usted, ¿cuáles son sus favoritos? Rafa, por la parte occidental, me gustaría referirme a la parte occidental primeramente. Pienso que La Habana sigue siendo un favorito de fuerza en el fútbol nacional, a pesar de, como se habló anteriormente, el éxodo en La Habana golpea mucho, pero pienso que la generación de talentos constantes de La Habana va a terminar supliendo que La Habana clasifique en este próximo torneo a comenzar. Doy en primer lugar del grupo occidental a La Habana y pienso que Artemisa va a ser otro de los clasificados. Artemisa va a estar ahí. Aunque Asnay Rivero no esté, sabemos que es su principal figura o una de sus principales, pienso que otros jugadores van a terminar supliendo la ausencia de Asnay. El equipo de Artemisa será un equipo muy sólido, muy competitivo para el fútbol nacional y pienso que Artemisa va a ser el segundo clasificado. El tercer clasificado para mí se va a estar discutiendo entre Cienfuegos y un Matanza que viene generando un fútbol yo diría bastante interesante, porque hay mucha masividad en Matanza, según he estado escuchando. Rafa, si te tuviera que dar 3 clasificados por la zona occidental, te diría, sin pensarlo, que para mí serían La Habana primer lugar, Artemisa segundo lugar y Cienfuegos sería para mí el tercer lugar. Yo coincido con los equipos que planteaste. Quisiera añadir el equipo de Pinal, un equipo con mucha tradición. Y me queda la espinita de Villa Clara, ¿sabes? Porque no lo vi en su mejor funcionamiento en el clausura, pero quisiera ver qué proponen, qué el equipo de trabajo de Villa Clara ha realizado para cambiar la imagen que dejaron en el clausura pasado. Entonces sería interesante, es un torneo corto, el que gane, pierde, ya sabes que la va a tener muy difícil, pero para mí favoritos son La Habana, Artemisa y me voy por Cienfuegos. Sí, los mismos, al final son los mismos que yo comparto igual. Me voy por Cienfuegos. Como tú dices, que a mí se me había pasado, Pinar del Río también va a ser un aspirante, pero para mí Pinar del Río está en este nivel parecido, cerca, no vamos a decir igual, pero bastante cerca al de Matanza, peleándole el tercer lugar a Cienfuegos. Pero creo que hay 2 equipos muy claros a clasificar en el próximo torneo, que va a ser La Habana y Artemisa. Y para el tercer puesto Cienfuegos como principal aspirante, pero muy cercanamente discutiendo ese tercer puesto el equipo de Pinar del Río, como habíamos dicho, y el equipo de Matanza. Ahora, bueno, Rafa, pienso que quizás sería importante dar los del Oriente. ¿Qué crees cuáles serían los clasificados en la zona oriental en el próximo torneo? Los 3 clasificados. Bueno, este análisis que yo voy a realizar va a ser basado en lo que vi en el clausura pasado y lo que vi en la apertura pasada. Hay que tener en cuenta que hasta el momento que se está filmando el video de hoy se desconoce la plantilla de los equipos que se va a disputar. Una plantilla que la pidieron para el 10 de enero y que llega el momento de hoy y todavía se desconoce qué jugadores van a jugar. Entonces eso te crea cierta duda porque exacto, puede un jugador definirte algo, puede... Entonces, en mi opinión, según lo que yo he visto, yo me lanzo con Guantánamo, me lanzo con Santiago. Santiago tiene un equipo muy redondo y tiene la localidad en el Maceo. En el Maceo es muy difícil ganarle. Muy pocos equipos se han acercado a ganarle realmente a Santiago en el Maceo. Y me giro por
el trabajo que está realizando Camagüey. Camagüey. Me da cierta cosita Ciego de Ávila, con Ahmed Núñez. Ciego, Las Tunas y Granma estarían discutiendo. A Ciego también había que ver si Ernesto Guanes jugaría en el 11 o hay que ver cuando empieza el campeonato de futsal. Exacto. Tiene el lateral de la selección nacional Palma, un jugador que se incorpora muy bien al ataque, entonces sería interesante ver cómo trabajan eso. El equipo de Granma que cuenta con buenos jugadores, Roland Batista, Ángel Castillo, pero es lo que te digo, hay que ver quién Claro, juega y quién no. Yo pienso, Rafa, que hay en Oriente hay 3 equipos con un favoritismo, creo, un poquito más importante que otros, que son Santiago, Guantánamo y Camagüey. Pienso que esos 3 equipos lucen como los más sólidos del Oriente. Y creo que, como bien decías, no descuidar a Ciudad Ávila, sobre todo Ciudad Ávila, y mencionabas otro equipo que le diste Mencioné a Granma y se me Granma quedó y Las Tunas. muy importante Las Tunas. Granma, Las Tunas y Ciudad Ávila serían los equipos a discutir ese tercer lugar, a arrebatárselo a algunos de estos 3 equipos que son los favoritos. ¿Sabes lo que pasa con Las Tunas? Que yo en lo personal, Las Tunas siempre le da buenos partidos a Guantánamo, pero yo le puse el telón demasiado alto para el clausura pasado. Claro. Llegaban como el equipo que le estaba discutiendo a Santiago, Sí. el puesto en el Oriente, y terminó en el clausura en el 6º lugar, 6º, Fue no sé cayendo, la el equipo fue conclusión. cayendo. Ha perdido jugadores como Sandro Coutinho, pero tiene un ataque bastante redondo. Es cierto que la participación de Cristian Valiente, el jugador los guineos de refuerzo, lo ayudó mucho y fue un líder en la ofensiva. Hay que ver, Que pero no va a estar ahora. no, va a estar con el Guin. O Cristian va a estar con Joaquín, Pero tiene un ataque bastante interesante con Juan, con O'Niel. con Juan Andreu. Sí, O'Niel Tutier, O'Niel, Sí, el sub-20, sí. y Darío Pons en la otra banda. Entonces yo creo que como manejen el mediocampo, porque están bien por línea. Y lo otro que te digo, tienen a 2 buenos porteros jóvenes de mucha progresión, Alejandro, el del último sub-20, y uno de apellido Ramos, que de muy buenas actuaciones también. Esta fue la opinión de Rafael Durán y de Yuriel Suárez Mesa sobre los posibles clasificados en el torneo clausura. Teniendo en cuenta la reducción de partidos, creo que será vital el equipo que arranque ganando. Los equipos que ganen el primer encuentro tendrán un gran favoritismo. En el caso del Occidente, comparto con los demás moderadores y analistas. En el caso de Artemisa, hay que ver qué jugador asume ese rol protagónico. Pienso que es el año de Lázaro Noel, de afianzarse como ese gran goleador por el equipo de Artemisa. El equipo de La Habana con muchas bajas, pero creo que el fútbol al final se impone. Y yo discrepo un poco con lo que comentaban mis compañeros. Pienso que primero Cienfuegos sí tiene para hacer el tercer lugar. Yo añadiría también a Villa Clara, quizás se sienta en la baja de Robernel Caballero, pero pienso que con Yeniel Márquez y con la seriedad que le va a ofrecer este nuevo colectivo de trabajo, se va a hacer un buen trabajo, y sobre todo en el mediocampo, donde hay jugadores muy talentosos como Jordán Pérez, como Lázaro Tuero Zanetti, como Jaime Domenech, jugadores que si bien no se les dio en el torneo anterior la utilidad que pueden brindar, la ausencia también de Darío Morejón es importante, pero hay jugadores como Gilbert Díaz, el capitán del equipo, como Karel, un jugador que estuvo en el último sub-20, y quizás la delantera con un Lázaro Junior Betancur y un Lázaro Alfonso pueda dar buenos dividendos. En este caso yo doy a La Habana, a Artemisa, y ese tercer lugar va a ser una disputa muy fuerte entre Cienfuegos y Villa Clara. El caso del Oriente coincido completamente en el caso de Santiago de Cuba, Guantánamo y Camagüey. Bien, hay que ver cómo llega Granma a este torneo y cómo llega también el equipo de Las Tunas. Bien, y así, después de este análisis, estamos llegando al final de esta emisión. Déjennos saber en los comentarios su opinión sobre el programa. ¿Qué les pareció? ¿Qué tema les gustaría que tratáramos en próximas emisiones? Así, sin más, los dejamos, teniendo siempre como premisa que con 90 minutos no son suficientes para vivir.